Hola queridos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es una bendición, un gustazo saludarlos hoy domingo 8 de diciembre. Feliz domingo, no dejen de asistir a la casa de Dios, que hoy es Día del Señor. Estamos en la serie Al Mundo Paz, nuestra serie de Navidad. Hoy es el día 10 y se titula El Dios de lo Imposible. Tenemos un Dios que puede hacer lo imposible, un Dios que hace posible lo imposible. Así dijo Jesús, al que cree todo le es posible, porque tenemos un Dios que puede hacer más allá de lo que imaginamos, más allá de lo que soñamos, más allá de lo que planeamos, más allá de lo que podemos. En ese Dios confiamos. Y la historia de la Navidad nos lo recuerda. La historia de Navidad está rodeada de el poder de Dios. La estrella en el cielo, una virgen concibiendo, dando a luz un hijo, ángeles, Dios hablando por medio de sueños. Pero lo más sorprendente, lo más milagroso de todo es que Dios, el Todopoderoso, el Dios del universo, decidió venir a hacerse uno de nosotros, para estar con nosotros, para morir por nosotros, para salvarnos. Ese Dios es en el que creemos. Y hoy vamos a recordarlo, vamos a continuar estudiando esta hermosa escena donde el ángel le dice a la Virgen María que concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Y María responde, y vamos a ver lo que responde y lo que esto nos enseña. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículos 34 al 37, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día que nos hablas, este día que tienes palabra para nosotros. Permítenos tener un corazón abierto, dócil, para escuchar tu palabra. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Lucas 1, del 34 al 37. Dice así. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Recuerdan que la respuesta de María nos hace entender que lo que el ángel le está diciendo a María es: estás concibiendo, vas a quedar embarazada ahora mismo o ya, antes de que te cases con tu esposo, antes de que tengas intimidad con tu esposo, vas a quedar embarazada. Y por supuesto que María, como todo el mundo, sabe cómo es la única manera en la que puede quedar embarazada una persona. Cuando se junta un hombre y una mujer. Incluso ahora que hay métodos, ¿no?, de fertilización, etcétera, sigue siendo lo mismo, porque es algo que le sacas al hombre, algo que le sacas a la mujer, los juntas, así sea en un laboratorio, así sea por medios médicos, sigue siendo la única manera en la que el ser humano se reproduce, a través de dos elementos, el masculino y el femenino. Y María lo sabe. Sin embargo, aquí Dios va a hacer algo más allá de lo posible en términos humanos. Más allá de lo que terrenalmente podemos hacer. Y Dios es el Todopoderoso, es el creador del mundo. Él inventó esa forma de crear vida. Él también puede hacerlo. Y le dice a la Virgen María, a través del ángel, versículo 35, y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Mi amado hermano, para Dios no hay nada imposible. Elizabeth quedó embarazada en su vejez. La que decían que era estéril, como dice el Salmo, será llamada madre de hijos, jubilosa. Pero el milagro más grande es el que Dios hace con María, a la que llamamos la Virgen María, porque efectivamente concibió siendo virgen. ¿Cómo es eso posible? Dios es todopoderoso. Para Dios es posible. Y Dios está haciendo este milagro único, irrepetible. O sea, que nunca se ha repetido, nunca se repetirá en la historia de la humanidad, porque es algo único, extraordinario, que Dios eligió a María para esta labor tan extraordinaria. Y Dios eligió a María precisamente por ser una joven, por ser una mujer, porque a Dios le encanta hacer cosas extraordinarias con personas ordinarias. Y el Espíritu Santo concibió en María un hijo. Es claro que Jesús no es hijo en la sangre, en la carne de José. Dios hizo un milagro en el vientre de María
para que naciera Jesús. Sí es Jesús, hijo de José, en el sentido terrenal, pues, en el sentido adoptivo, si tú quieres. Por eso a veces a José se le llama padre putativo, de ahí viene el Pepe, ¿no? La Pepe, padre putativo en el sentido de adoptivo, en el sentido de en la carne es su padre porque es el que lo crió, pero no es hijo de José, Jesús. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy interesante, mis queridos hermanos, que yo tengo mucho cuidado y quiero tener mucho cuidado de cómo decirlo, pero me parece que es importante que reflexionemos en esto. El día de hoy, especialmente por un montón de ideas que de pronto hay en nuestro mundo que parece que no son correctas. Pero nota esto, mi amado hermano, nota esto. Jesucristo es el producto de lo que hoy llamaríamos, o llamarían algunos, un embarazo no deseado. Jesús es el producto de un embarazo no deseado. Y en el mundo en el que vivimos el día de hoy, eso se ve como algo sin valor, que no tiene valor. No solo no tiene valor, es un estorbo. Es una inconveniencia. En el mundo de hoy, un hijo, entre comillas, no planeado, es una inconveniencia, estorba. Te impide realizar tus sueños. Vivimos en un mundo tan egoísta, en un mundo donde lo que más importa es tu comodidad, tus sueños, tus deseos, tus anhelos egoístas, personales, carnales. Que tener un hijo, quedar embarazada si no lo habías planeado, es una inconveniencia a la cual algunos argumentan que no tiene ningún valor y por lo tanto puedes deshacerte de él, puedes interrumpir esa vida. La realidad es que, vamos a ser muy honestos, muchísimas personas, no sé si decir la mayoría, probablemente, la mayoría de las personas a lo largo de la historia de la humanidad han sido así, no necesariamente planeados. Había una cierta época de la humanidad donde ni siquiera existía tal cosa como planificación familiar y métodos anticonceptivos y educación sexual. Y los seres humanos nacían, pues, simplemente porque así es como Dios creó a la raza humana, con la posibilidad, la bendición de reproducirse. Y para María no fue una inconveniencia. No, pero espérate, ya no voy a poder acabar mi carrera. No, pero espérate, ¿cómo crees? Ya no voy a poder hacer esto y lo otro. Fue la bendición más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Que a una mujer se le dio el privilegio de llevar en su vientre al Hijo de Dios, a Dios en persona, Dios con nosotros. En esta época no existían estas ideologías absurdas, egocéntricas, obsesivamente humanistas e individualistas. Y para María fue una extraordinaria bendición. De hecho, vamos a ver cómo ella alaba a Dios, engrandece a Dios por el milagro tan maravilloso que le ha sido concedido. Podemos decir que, no podemos, yo no quiero decir eso. Digo que algunas personas dirían el día de hoy que lo que le pasó a María fue un embarazo no deseado. Pero fue el embarazo más deseado en la historia de la humanidad, el más planeado en la historia de la humanidad, porque se planeó en el corazón de Dios. Y porque es el embarazo que comienza la vida terrenal de Dios con nosotros, su encarnación, y que es el plan de Dios eterno para salvar a todo aquel que cree. El plan de salvación, de redención de Dios. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? ¿Qué nos enseña esto? 3 cosas. Número 1, que Dios puede hacer más allá de lo que pedimos e imaginamos. Dios puede hacer mucho más allá de lo que pedimos e imaginamos. Es el Dios de lo imposible. A veces le pedimos cosas a Dios y no nos damos cuenta que Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Él puede hacer cosas más grandes de lo que pedimos e imaginamos. Seguramente María tenía el sueño de tener hijos. Y de hecho, los tuvo después. La Biblia nos habla de los hermanos de Jesús, que seguramente fueron hijos de José y María después de Jesús. La Biblia dice que José no conoció, o sea, no tuvo relaciones con María hasta después de que hubo nacido Jesús. Digamos que no hay duda de que Jesús no es hijo de José, sino concebido por el Espíritu Santo. Pero después,
implica la Biblia que sí tuvieron más hijos. Y de hecho nos da los nombres de algunos de los hermanos de Jesús. Y probablemente María tenía este sueño de tener una familia, tener hijos, como todas las mujeres de aquella época. En aquella época tener hijos era una bendición extraordinaria, como lo es también el día de hoy. Por lo menos para muchas personas, tener hijos es una gran bendición. Ya dijimos, ¿no? Muchas personas, muchos de los que están escuchando seguramente, no fueron así que tú digas cuidadosamente planeados. Simplemente quedaron embarazados sus papás. Y es un milagro de Dios, una bendición extraordinaria. La vida humana es una bendición, tiene valor infinito. Porque Dios le da valor, porque está creada a imagen de Dios. Y en el caso de que Jesús, mucho más grande, porque no solo es una vida humana común y corriente, es Dios hecho humano, es Dios hecho hombre. Primera enseñanza, Dios puede hacer más allá de lo que pedimos e imaginamos. Segunda enseñanza, Dios puede convertir las dificultades en las más grandes bendiciones. Quedar embarazada sin estar casada, para María era una gran dificultad. Ya hablaremos más de eso en los siguientes devocionales, pero era una gran dificultad. ¿Qué iban a decir de ella? Probablemente corría el riesgo de que la desechara José y ya no se quisiera casar con ella. ¿Cómo que estás embarazada? ¿De quién? ¿De qué me estás hablando? La Biblia nos cuenta que también Dios se le apareció a José en sueños y le dio confianza para tomar a María por mujer. Pero por supuesto que debió ser una crisis tremenda para mí. ¿Cómo que estoy embarazada? Si soy virgen, no he conocido varón. Ya hablaremos de María y su experiencia, pero por lo pronto podemos decir esto. Dios puede convertir las dificultades en las más grandes bendiciones. Y en el caso de María, la bendición más grande, extraordinariamente grande. Y número 3, Dios puede incluir en sus planes a las personas menos esperadas. Tenemos aquí una jovencita. No tiene créditos, no tiene currículum, no tiene experiencia en nada. Es una jovencita. Y sin embargo, Dios decide incluirla en su plan. Porque así es Dios. Nos incluye en sus planes. No porque lo merecemos, sino por pura gracia. Dios puede hacer más allá de lo que pedimos e imaginamos. Dios puede convertir las dificultades en las más grandes bendiciones. Y Dios puede incluir en sus planes a las personas más inesperadas. Porque Dios puede hacer más y más en nuestras vidas. Como lo hizo con María, lo puede hacer con nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu bendición, por tus milagros, por tu poder. Gracias por María, por su ejemplo. Gracias por la gracia que derramaste sobre ella, Padre Santo, y por lo que hiciste en ella, nacer entre nosotros, que es la más grande bendición que pudo recibir este mundo, la salvación en Cristo Jesús. Permítenos vivir de acuerdo, Señor, a tu poder, tener fe en que eres el Dios de lo imposible y entregarnos a ti por completo. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.